Muy buenas noches, bienvenidos a todo este conversatorio número 52 del Eje Sindical Constituyente. Estamos transmitiendo desde Santiago el día de hoy, pero tenemos invitados desde distintos lugares de nuestro país. El día de hoy vamos a estar conversando sobre tributación, principalmente sobre todo lo que tiene que ver con la tributación y el impacto, ¿no es cierto?, sobre los trabajadores. Y para ello vamos a contar hoy día con tres invitados. El primero de ellos, ¿no es cierto?, don Raúl Osorio, abogado, quien es parte del equipo de coordinación de Sindical Constituyente, quien va a dar inicio a este programa con una presentación donde vamos a conocer algunos conceptos para después de eso irlos trabajando durante el programa con nuestros dos invitados que ya los vamos a dar a conocer y que de alguna forma, ¿no es cierto?, también son parte importante de nuestro eje sindical. Hola Raúl, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hola Alejandro, buenas noches a todos. Bueno, como siempre un privilegio poder estar acompañando y tratando de aportar un poco en estos temas. Perfecto, muchas gracias Raúl. Así como estábamos comentando Raúl, entiendo que tú nos vas a hacer de alguna forma una presentación introductoria para poder trabajar enseguida luego y discutir y conversar los distintos puntos de vista con representantes de los trabajadores, ¿no es cierto?, y asesores que finalmente trabajan en conjunto con las organizaciones sindicales. Así que Raúl, te dejo a ti a cargo ahí durante esta primera etapa del programa, ¿no es cierto?, para que nos muestres exactamente sobre lo que significa la tributación para los trabajadores. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Por favor, si podemos proyectar la presentación. Bien, básicamente vamos a hablar en este instante de la reforma tributaria y los trabajadores. Ese es el objetivo de este conversatorio. ¿Y por qué es importante tratar esto? Porque es un tema que nos atañe, en cierta forma, que tiene que ver mucho, los trabajadores tienen mucho que ver en la tributación. Sin embargo, aparece siempre como un concepto asociado a los empresarios, inversionistas o a gente de otros mundos. Por favor, si puede avanzar un poco en la presentación. Vamos a revisar algunos elementos básicos de la reforma tributaria, de qué significa una reforma tributaria y cómo esta involucra a los trabajadores, para después dar paso a la conversación. Y en esa línea vamos a revisar qué son los impuestos, qué significa la evasión o la elusión tributaria, el concepto de tributación óptima, que es la base de la reforma tributaria o de los proyectos de reforma tributaria que se puedan utilizar, y vamos a revisar dos programas presidenciales donde se aludía en cierta forma a la existencia de una reforma tributaria para tratar de responder a la pregunta de si realmente en las propuestas programáticas hay un programa de reforma tributaria propiamente tal. Por favor, si podemos avanzar a la siguiente. Lo primero, vamos a tratar de conceptualizar lo que es un impuesto. Un impuesto en general es un cobro financiero que recolecta el Estado a un individuo o una entidad legal. Y en ese concepto de impuesto, la finalidad primaria de todo el tributo es recaudar. Es recaudar, entonces se entiende que si estuviésemos en el caso de la Edad Media, un señor feudal trata de recaudar de sus súbditos mercadería o los productos de la tierra. Entonces, la noción fundamental del tributo es recaudar. Esa es la misión que tiene. Sin embargo, con el correr del tiempo, el tributo adquirió un carácter regulatorio, es decir, se utiliza el impuesto para alcanzar ciertos objetivos o finalidades sociales que tengan que ver con la regulación o con la distribución de la riqueza. Y en ese sentido pueden ser instrumentos reguladores del consumo o de la producción, y también pueden ser elementos de inhibición de ciertos males o pecados sociales, como se les denomina. Así, por ejemplo, tenemos tributos en nuestro esquema tributario que buscan reducir efectos perjudiciales del consumo excesivo. Como cuáles pueden ser, son los que recaen en determinadas personas que si siguen con sus pautas de consumo gravan a otros sectores de la sociedad. Y ahí tenemos, por ejemplo, los impuestos al tabaco, al alcohol, los combustibles, los impuestos a la comida chatarra, los impuestos a la droga y los impuestos a los juegos de azar. Por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva.
¿qué partes tiene un impuesto o un tributo? Un tributo tiene tres partes fundamentales. Uno es la base, la tasa y lo que se denominan las erosiones. Las erosiones va a ser lo que más vamos a tratar en este punto porque es de los elementos más regulares en los programas recientes de reforma. La base del impuesto es la cosa o el hecho grabado por el impuesto. Y puede ser el ingreso, puede ser el gravamen sobre el gasto en consumo o sobre la riqueza. La tasa es la porción o una parte de la base en que cada contribuyente aporta al Estado para lograr el financiamiento del presupuesto público. Y en ese concepto puede ser una tasa en la misma cantidad de unidades que se representan, la misma, por ejemplo, si yo tuviese que recaudar sacos de trigo, puedo decir que mi tasa son 3 sacos de trigo por hectárea y esa debería ser la tasa, o puede ser en fracción o porcentaje de la base. En general, los impuestos, los que tenemos y los que nos afectan, dicen relación con porcentajes de la base, y así como efectivamente se trabaja. Y las erosiones tributarias son ciertas magnitudes de recursos que se descuentan de la base y que tienen por finalidad establecer un tratamiento especial o más beneficioso para ciertos contribuyentes. De esa forma, estas erosiones generan una baja en la recaudación en beneficio de determinado sector o determinada actividad. ¿Ya? Por favor, la siguiente. Ahora, ¿cómo está Chile en relación a la carga tributaria respecto a otros países de la OCDE o de Latinoamérica? En general, Chile tiene una carga tributaria baja, es decir, un 20,5% del PIB corresponde a impuestos, y es inferior al promedio de los países de la OCDE, que está en el orden del 34%. Ahora, en cuanto a eso, tenemos dos ejemplos que son el límite de la carga tributaria en los países de la OCDE. Estos son Dinamarca, con casi un 46% de carga tributaria, y Francia, con un 45% de carga tributaria. Y acá quiero poner el acento o dejar instalada la duda respecto a este problema. Son los países con más alta carga tributaria, de los países que tienen las mejores condiciones e índices en todos los aspectos del mundo, y son los países de Europa que tienen de las más altas tasas de cobertura de la negociación colectiva. Coincide este elemento de alta tributación con alta cobertura de la negociación colectiva. En el caso de Francia tiene una cobertura que a veces llega casi al 95%, no obstante tener una tasa de sindicalización muy baja. Y en el caso de Dinamarca, el país que tiene la mayor tasa de sindicalización en Europa. Y ahí tenemos un elemento que es llamativo, que lo dejo como una inquietud, porque a alta carga tributaria, alto nivel de cobertura sindical, tenemos también altos niveles de calidad de vida. Y son elementos que podemos ir analizando. Ahora, cuando vamos a la composición tributaria, en general, los países de la OCDE tienen la mayor proporción de tributos que provienen de impuestos personales o contribuciones sociales y territoriales. Es decir, se paga bastante impuesto a la renta, impuesto a los bienes raíces y a las contribuciones sociales. Por contrapartida, en el caso de Latinoamérica, la fuente más importante es el IVA y los impuestos a las ventas y servicios. En Chile, en el 54,1% de los impuestos proviene del IVA o los impuestos a las ventas y servicios. Es decir, se grava fundamentalmente el consumo. Y en ese contexto tenemos que ir determinando cuáles son los sectores que más consumen y por qué estos sectores son los que más consumen. Por favor, Claudio, la siguiente diapositiva. Ahora, hay dos aspectos que tenemos que considerar, esto antes de llegar al tema de la reforma tributaria, que son la evasión y la ilusión. La ilusión. Estos son erosiones tributarias. Ya hablamos que eran magnitudes que se rebajaban de la base. Y estas erosiones pueden ser lícitas, es decir, son aprobadas en textos legales que definen los impuestos y a veces se denominan gastos tributarios. Y existen las ilícitas, ¿ya? Que no están contempladas ni aceptadas en la legislación o derivan de interpretaciones incorrectas de la ley. En general, uno puede ver que todos los expertos tributarios se mueven en el límite de lo que es la ilusión y las erosiones ilícitas. Las erosiones tributarias lícitas, las propiamente tales, son las exenciones tributarias, las deducciones tributarias, el diferimiento en el pago de ciertos impuestos, las franquicias y las zonas francas. Eso en líneas generales son las erosiones tributarias. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, como hablábamos, la evasión es una acción ilícita que para disminuir la carga tributaria, este ilícito impide al Estado recaudar
la recaudación tributaria para las finalidades que él mismo define. La elusión tiene, funciona a partir de los textos legales, de la rigurosidad del ordenamiento, de la interpretación en límites del ordenamiento, y suponen una conducta que no está reñida con el ordenamiento. Esto es bastante discutible. Existen varios autores que sí consideran que la elusión tributaria es un ilícito o que pervierte las facultades o la disposición inicial a tener que cumplir con las obligaciones tributarias. Pero es un tema que podemos analizar un poco más adelante en detalle, pero la elusión en sí no es considerada una buena práctica desde el punto de vista de muchos autores. La siguiente diapositiva, por favor, Claudia. Ahora, cuando nos acercamos a la reforma tributaria, nos acercamos al santo grial de las políticas fiscales, la tributación óptima, lo que se denomina la tributación óptima. Y si uno quisiera definir el modelo óptimo de carga tributaria o cómo debiera operar un sistema tributario, este sistema tributario debe tener los siguientes requisitos: tener una base única, tener una base amplia, tener una tasa pareja y tener una tasa baja. Eso es casi la exigencia tipo, la exigencia al mundo ideal de la reforma tributaria. Y probablemente la reforma tributaria, ¿qué es lo que es? Es un cambio estructural en el sistema tributario, distinto a una enmienda parcial. Por ejemplo, ¿qué sería una reforma tributaria? Eliminar un impuesto existente y crear uno nuevo. Reemplazar uno por otro, cambiar los objetivos de la tributación o la forma de cálculo de un impuesto. Es una reforma profunda. Y esta reforma implica la administración del impuesto. Esta administración del impuesto se deriva en dos vertientes que también están relacionadas: cómo se realiza la recaudación tributaria y cómo se hace la fiscalización. La siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Ahora, ¿por qué se busca una reforma tributaria? Lo fundamental: se requieren cambios profundos al sistema tributario para alcanzar de forma óptima los objetivos sociales que están en los presupuestos. Eso es lo que se busca. ¿Para qué? Se busca con algún propósito. Tiene que existir un propósito social que determine el alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, se puede buscar tener un sistema tributario de base única que no desaliente ni el ahorro ni la inversión y que sea pro crecimiento. Esto es como decir bueno, bonito y barato, algo que cumpla todos esos objetivos a bajo costo. O bien, pues la reforma puede decir con alcanzar ciertos objetivos relevantes, como pueden ser mejorar la equidad o la simplificación del sistema tributario. ¿Cuándo debería existir una reforma tributaria? Cuando la mayoría de los ciudadanos advierta que es necesario reformar y que se permita resolver un problema que está vinculado a las finanzas públicas o a la recaudación fiscal. ¿Y cómo debiera ser? Debiera ser un programa de largo alcance de reforma tributaria, en la cual existiese un estudio de la situación y existiese la evaluación de situaciones posibles, sobre la base de un consenso social significativo. Ese es uno de los requisitos fundamentales de una reforma tributaria. Por favor, la siguiente, Claudio. En general, en el mundo contemporáneo se establecen algunas alternativas de reformas tributarias, hacia qué debiesen apuntar. Lo primero es cerrar o eliminar las erosiones de impuestos recaudatorios. Ustedes lo vieron, por ejemplo, con el amplio debate que se dio durante y que se sigue dando durante la campaña presidencial respecto a las exenciones tributarias. Esa es una forma de erosión que debiera resolverse. Y ahí tenemos un amplio abanico de exenciones, algunas que no tienen ninguna justificación y otras que sí la tienen. Por ejemplo, la exención que tienen de pago de impuestos a las ganancias del capital. Eso es un tema que lo podemos conversar más adelante. Otra de las formas es lo que se denomina el impuesto negativo al ingreso, el impuesto sobre el gasto al consumo, los impuestos sobre ciertos males o pecados sociales, como son el tema del consumo de alcohol, el tabaquismo o el consumo de comida chatarra, y los impuestos medioambientales, que sí tienen un tratamiento bastante intenso en las últimas décadas. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a revisar dos programas o comentar dos programas presidenciales, el de Daniel Jadwe y el de Gabriel Boric, que ambos insisten en la existencia de una reforma tributaria. No queda muy claro, la verdad no queda muy claro si es que realmente estos programas implicaban reformas tributarias.
Daniel Jadwe explícitamente indicaba que había un programa de reforma tributaria para un nuevo modelo de desarrollo, proponía cambio al impuesto a la renta, con reducción de las exenciones y privilegios tributarios, lo que hablamos recientemente, hablaba del royalty, la gran minería y los recursos naturales, situación que es controvertible porque el royalty no es un impuesto, sin embargo acá veíamos que se utilizaba en ese sentido, los impuestos patrimoniales y medidas de control a la evasión y elusión. Situación que está bastante probada en el mundo, que tiene efectos muy concretos y que puede implicar el solo control de la evasión tributaria, puede implicar sí una reforma tributaria. Los problemas centrales que debían ser corregidos según el programa de Jadwe era la recaudación comparativamente baja e insuficiente respecto a las necesidades financieras del Estado, sobre todo un Estado que quería establecer reformas en el ámbito social, la distribución inequitativa de la carga tributaria, es decir, quienes ganan más no tributan necesariamente más, y en un país en el cual existen rentas económicas relacionadas con los recursos naturales, lo razonable es que existieran instrumentos fiscales para la captura de esa renta. Finalmente, por favor, la siguiente diapositiva, Claudio, si es posible. Finalmente, el programa de Gabriel Boric no habla de reforma tributaria, habla de una política fiscal para recaudar más y mejor. Habla de los desafíos sociales, donde se debe mantener un equilibrio en las finanzas públicas y pretende aumentar la recaudación. ¿Cómo se aumentaba la recaudación? Reduciendo la evasión fiscal, eliminando las exenciones, estableciendo impuestos a los patrimonios, es decir, impuestos a los súper ricos. El royalty minero, también indebidamente citado como reforma tributaria. La revisión de los tramos de impuestos a la renta, establecer un crecimiento de los tramos. Impuestos específicos a los combustibles, un poco en contrasentido con ciertas reformas tributarias, y lo que más desarrolla el programa de Gabriel Boric son los impuestos verdes, más bien en el sentido de enunciaciones respecto a la corrección del impuesto a las emisiones fijas, la corrección del impuesto a los vehículos, los impuestos a los productos contaminantes, el aumento progresivo de las tasas de vuelo, las tasas de no uso de bienes comunes naturales. Lamentablemente, el programa se enfoca en elementos descriptivos y no profundiza en cómo se aplicarían esos impuestos. También habla de la institucionalidad fiscal y la ley de presupuestos como una herramienta fundamental para abordar los elementos sociales. Y por favor, la última diapositiva. Aquí abrir un poco el debate o la conversación respecto a ciertas reflexiones que particularmente hemos podido apreciar en estos años de relacionarnos con el mundo sindical. En primer lugar, los impuestos no interesan a los trabajadores. En general, no hay una preocupación latente, no es un tema que exista, que se incorpore al debate sindical. En forma normal, el debate sindical no llega. En los instrumentos colectivos sí existen referencias a elementos que dicen relación con tributación personal. Por ejemplo, el caso de las indemnizaciones, el uso de franquicias tributarias para educación o capacitación. Y estos, en general, son considerados en algunas empresas de gran tamaño, trabajadores con renta alta, son considerados en el debate con la empresa. Es discutible en el sentido profundo de si hay reforma tributaria en cuanto a los candidatos presidenciales. Y es bueno saber si se percibe que los candidatos presidenciales en sus propuestas establecen una reforma tributaria. Y la gran pregunta es si los dirigentes, nuestros invitados que vamos a anunciar de inmediato, creen que la reforma tributaria puede ser importante para los trabajadores. Bueno, eso básicamente es la presentación, es para dar un marco general y les pido excusas por haberme extendido más de la cuenta. Muchas gracias, Raúl. No, muy bien en el tiempo, creo que tu exposición ilustra bastante bien, ¿no es cierto?, el tema tributario. Y vamos a entrar ya en terreno, vamos a invitar a acompañarnos en este momento, en primer lugar, a don Fabián Aedo. Hola Fabián, ¿cómo estás tú? Fabián, dirigente sindical, nos está acompañando desde Punta Arenas, así que está una hora más tarde acompañándonos. Bienvenido, Fabián. Gracias, Alejandro, Raúl, muchas gracias, un gusto como siempre participar con ustedes, digamos, llevamos un tiempito ya trabajando juntos, digamos, así que un gusto. Bienvenido, Fabián, muchas gracias. Y también nos acompaña Patricio Castillo,
Patricio es dirigente sindical también, dirigente del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela. ¿Cómo está, Patricio? Spence, perdón. Spence. Sí, sorry. Estaba pensando en los impuestos y se me vino AMSA a la cabeza. Ahí hay harto impuesto que traer. Hay harto que cobrar ahí. Sí. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Alejandro, Raúl, saludos a Fabián también, por esta invitación y a participar en lo que es Eje Sindical. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, nos están acompañando bastantes amigos, ¿no es cierto?, desde Facebook, y vamos a partir de alguna forma, yendo a lo concreto, ¿no es cierto?, de nuestro interrogante. Raúl, de esta exposición que tú has mencionado, ¿cuál crees tú que es el principal tema, ¿no es cierto?, que debería preocupar a los trabajadores y a sus organizaciones respecto al tema tributario y a la reforma tributaria en sí? Mira, yo creo que lo fundamental sería tratar de determinar si se percibe que en los trabajadores la recaudación fiscal o las finalidades sociales deben estar incorporadas a los programas presidenciales, o si debe existir una preocupación de los trabajadores por los temas relacionados con los impuestos, con la carga tributaria, a quién afecta y cómo afecta. Particularmente, yo aquí pensando que Patricio es de una gran empresa minera y que Fabián es presidente de una federación de un sector estratégico, tenemos temas como la recaudación, la aduana, la renta minera, que creo que debían ser relevantes. Y saber, tratar de percibir si existe, por ejemplo, en la Asamblea un interés respecto a cómo se tributa y quién debe ir a tributar. Eso yo creo que sería importante saberlo, Patricio o Fabián. ¿Existe interés en cómo se pagan los impuestos? Bueno, permiso, Fabián. El rol, yo creo que tenemos que dejar establecido cuál es el rol de los impuestos en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que de un tiempo, yo creo que con el Código del Trabajo, se hizo invisible el rol de los dirigentes, de los sindicatos dentro de las mismas decisiones que hay en el país. Entonces siempre se llama, el gobierno llama a una propuesta, llama a los empresarios y pasa como de largo por el lado de los trabajadores. Lo otro es que no vemos o no se visualiza o no se nota en qué se distribuyen los impuestos. Entonces, si nosotros tuviéramos una política de transparencia, donde se diga, ¿sabes qué? Los impuestos se van un porcentaje a salud, un porcentaje a educación y un porcentaje a pensiones, desde el punto de vista de la minería que represento y donde hay bastante altos ingresos, los ingresos son bastante altos y donde tenemos en la categoría del base de segunda categoría, valga la redundancia, nosotros vemos que nos afectan los impuestos nomás, pero en el rol de los impuestos dentro de la misma sociedad no se percibe, no se visualiza que hoy ¿sabes qué? Esto me pega los impuestos y se va por ahí. Incluso tenemos que reconocernos como contribuyentes, y yo creo que ahí también hay una brecha importante, al reconocernos como unos contribuyentes, en todo ámbito. Sí, sabes que yo, pensando en esto, hay sistemas tributarios, por ejemplo en Canadá, que obliguen que el trabajador haga su declaración de impuestos. No lo hace el empleador. En nuestro sistema, para los trabajadores, ¿por qué no se percibe la importancia del tributo? Porque es el empleador quien hace mi declaración. Entonces, salvo que yo tenga una actividad paralela independiente, no tengo necesidad de involucrarme con la tributación. Por ejemplo, en Canadá, todo trabajador es responsable de su declaración. Entonces, le puede interesar mucho en qué se están utilizando sus impuestos, porque él tiene la misma carga. No es que en Chile los trabajadores no paguen impuestos, efectivamente los trabajadores pagan impuestos,
y pagan Exactamente. bastante impuestos. Y hay un caso muy, muy elocuente, por ejemplo, en minería, cuando son las indemnizaciones por años de servicio que no están pactadas, que no están afectadas al artículo 178 del Código del Trabajo, al momento de la indemnización, todo lo que parece una indemnización millonaria que te va a asegurar un poco la vejez, viene la carga tributaria y te descuentan el 50% de esa indemnización. Entonces, ahí se advierte realmente que se pagan impuestos. El tema, como la responsabilidad está en el empleador y es indirecta, y el trabajador cómodamente espera que ocurra porque recibe recibe su declaración hecha, sin ninguna enmienda, entonces no percibe que se paga mucho impuesto, y efectivamente se paga mucho impuesto. Sí, pero mira, disculpa, con respecto al tema ese, la verdad es que yo no he escuchado discusiones sindicales respecto al tema de los impuestos. Nunca. Tengo muchos años en esto y nunca he escuchado eso, digamos, pero yo creo que eso también obedece a una cosa histórica y social. O sea, nos hemos ido centrando en la discusión y por ahí Patricio algo lo dijo, ¿cierto? En que somos como corderitos. Vamos ahí seguro al matadero nomás. ¿Hay que pagar impuestos? Ya paguemos impuestos. ¿Ya? Por ejemplo, algo que no es impuesto, pero que ocurre todos los años aumenta el monto imponible. ¿En cuántas negociaciones colectivas has visto eso? Que se corrija eso. Todos los años te va bajando el sueldo, aumenta el monto disponible. Entonces, aunque no es un impuesto, pero eso ocurre. Entonces, estamos acostumbrados a que tenemos que pagar. Nuestra sociedad es así. O sea, si nos dicen que hay que pagar un seguro adicional por el auto, bueno, ya hay que pagar. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay un poco que educar en esto también y explicar, digamos, a la sociedad en general, y esperemos que con lo que ha ocurrido después del estallido social, yo creo que nos va a ayudar en eso. Pero aún va a ser lento, porque hay que redefinir muchas cosas respecto al tema. Entonces, Patricio también lo decía, estos impuestos llegan y uno los asume nomás. O sea, si te aumentan el sueldo, te aumentan los impuestos. Que bueno, me aumentaron el sueldo, pero me aumentaron los impuestos. Pero no sabía. Hay un tema de educación detrás de todo esto, yo creo también. Y nosotros mismos vamos aceptando la situación porque somos parte del sistema. Yo creo que un poco eso ha pasado con el tema de los impuestos a través de los años, y no solamente con los impuestos, sino que con otras cosas, pero en el tema de los impuestos es así. Por ejemplo, yo vivo en un lugar donde hay zona franca. ¿Ya? Y se supone que no hay impuesto de internación. El impuesto de internación en Chile es más o menos el 6%, más o menos, por ahí. De cualquier cosa que llegue al país. En la zona franca el 1,1. Todos los autos en Punta Arenas cuestan más que en Santiago. Todo cuesta más que en Santiago. ¿De qué sirve? Ahí tienes un ejemplo claro, digamos, de que los impuestos, esa es una erosión, ¿no? Una erosión, sí, digamos. Entonces, pero Patricio dio en el punto clave. ¿Qué pasa con la distribución de los impuestos? ¿A dónde van a parar? Sí, mira, yo quería recordar, hay un tema que el origen de la desobediencia civil como concepto tiene que ver con un ensayo que en el siglo XVIII hizo David Thoreau y que se opuso al pago de impuestos, él es norteamericano, está en Estados Unidos, por la intervención norteamericana en México, la intervención de Estados Unidos en México. Y él se opuso al pago de impuestos y fue recluido, fue hecho preso, y estuvo preso por oponerse, porque asoció el pago a una finalidad del Estado que no le parecía justa, a que su tributo fuese a financiar una intervención militar en el extranjero. Entonces, esa conexión de para qué se utiliza mi impuesto, para qué se utiliza mi pago, no la tenemos como un automatismo. O sea, por ejemplo, si decimos que nuestros impuestos financian el presupuesto para la represión política, seguramente si tuviésemos esa conexión inmediata, estableceríamos algún rezago o alguna resistencia respecto al pago de impuestos, cosa que por nuestro sistema tributario, por ejemplo, no lo podemos hacer. Nosotros no podemos elegir, o los trabajadores no pueden elegir si pagan o no pagan el impuesto. No pueden desobedecer el mandato, no pueden hacerlo.
Entonces no se puede generar una acción concertada respecto a la finalidad del tributo. Lo que decía Patricio, ¿para qué son mis impuestos? ¿Cuál es el significado que tiene? ¿Para qué se genera tributación? Si hablamos de ampliar el IVA, si por ejemplo, alguien llegase, no lo he visto, pero no he escuchado así claramente en las campañas presidenciales alguien que diga voy a rebajar el IVA. ¿Ha existido alguien que diga que voy a rebajar el IVA como una medida tributaria para favorecer el consumo? Yo no lo he escuchado. O lo que he escuchado es que se va a tratar de mejorar la persecución de la evasión, o un impuesto a la superriqueza. Pero en general uno no advierte que existan estas conectivas tan claras respecto a la asociación del financiamiento del Estado con las finalidades que debe tener el Estado. Y eso yo creo que es un punto importante. Hay otro tema, Raúl, que también es relevante, que los trabajadores muchas veces no se dan cuenta que la remuneración que perciben por su trabajo es grabada con cerca de un 20% en cuanto a las imposiciones mismas, y luego de eso, ese 80% que le queda libre, normalmente el trabajador lo consume, lo que significa que además paga un 20%, casi un 19% por el IVA. Por lo tanto, finalmente, de lo que le queda disponible de su liquidación a la mayor parte de los trabajadores, obviamente que hay excepciones dependiendo el tramo en el cual esté su remuneración, pero que finalmente están percibiendo una remuneración mermada en un 40% en cuanto a su liquidez. Y tal como ustedes dicen, es un tema que no ha estado nunca en discusión, o rara vez en discusión seguramente en una mesa de negociación, salvo para ver algunos beneficios que pudiese otorgar, ¿no es cierto?, algunas exenciones que se pudiesen otorgar y que finalmente pudiese hacer que el trabajador perciba un monto distinto vía justamente el uso de exenciones tributarias. Y en ese sentido, Patricio, ¿cómo lo han visto ustedes en el sector donde ustedes trabajan, en la minería? ¿Cómo se percibe, ¿no es cierto?, todos estos temas tributarios? Mira, en el tema de las exenciones tributarias, nosotros nos hemos enfocado no hemos enfocado a enseñar o en realidad a aplicarlo con la compañía, por ejemplo, de exenciones tributarias en educación. Es decir, a ver, hay gasto aceptado, así se llama, el gasto aceptado en educación, y tú lo tienes dentro del código tributario, que tú si tú tienes beca para tus trabajadores y las pactas en un convenio colectivo, en un instrumento colectivo, la empresa, si es para los trabajadores, la empresa lo toma como un gasto aceptado. Si es para las cargas, para los hijos de los trabajadores, si es enseñanza básica y media, tiene un gasto aceptado hasta 1,5 UTA. Y si es que es un gasto para la educación universitaria, son 5,5 UTA. Una UTA son aproximadamente 860.000 pesos. Y 5,5 UTA son alrededor de 3.300.000, 3 millones y medio. Entonces, cuando nosotros como dirigentes empezamos a pelear o empezamos a negociar dentro con la compañía en nuestros instrumentos colectivos, y empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Dame un bono en educación, y la compañía te dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos este monto. Podemos llegar a un buen acuerdo diciéndole, oye, ¿sabes qué? Tenemos estas becas, que es un gasto aceptado, por lo tanto ustedes lo pueden tomar con su staff de la parte contable. Entonces, para ello lo pasan como un gasto y pueden reducir lo que es impuesto. Entonces, en el caso de las indemnizaciones, también hay un punto ahí que dice que el promedio de las 24 últimas remuneraciones no van a constituir IVA. Entonces, si nosotros no lo sabemos y una empresa no lo sabe, muchas veces se oponen a que hayan sindicatos, hoy están perdiendo en realidad, o estamos perdiendo todos los trabajadores, pero eso es algo que nosotros debemos capacitarnos y educarnos y traspasar esta información, porque es como se sabe, pero no se sabe, pero tenemos que hacerlo. Sí. Perfecto, gracias, Patricio.
Oye, yo solamente para redondear lo que dice Patricio, ahí hay temas que son bien importantes, porque ahí vemos cómo nos pegan los impuestos. El primero, el tema de la franquicia tributaria, como indica Patricio, cuando está en un instrumento colectivo, permite considerar eso como gasto necesario para producir la renta. ¿Ah? Si no está en el instrumento colectivo, no tiene tramos más bajos. Entonces, ¿qué es lo que uno podría pedirle a la empresa? Al mismo costo, a tu mismo costo de empresa, los saberes que me das brutos, me los puedes dar líquidos, ¿ah? Porque coincide más o menos con el monto del impuesto a la empresa. Y otro tema es que las empresas son reacias a mantener los planes de retiro en los instrumentos colectivos. Son reacias a hacerlo. Sin embargo, al estar fuera del instrumento colectivo, no pueden ser considerados como exentos del pago de impuestos a la renta. Entonces, al mismo costo, la empresa, al introducirlo en un instrumento colectivo, puede tener un beneficio para el trabajador más significativo, sin mayor gravamen para la propia empresa. Y aquí vi una pregunta de Felipe Román, que la hizo respecto al tema de la tasa de sindicalización en Francia, que es muy baja. ¿Ah? Y veíamos que Francia sí efectivamente tiene estas condiciones muy significativas en cuanto a la tasa de tributación. La tasa de sindicalización en Francia es baja, ¿ah? Es muy baja, más baja que en Chile, pero la tasa de cobertura sindical es altísima. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque el sistema laboral francés consulta a los sindicatos como ejes fundamentales del diálogo social. Entonces determinan o tienen una cobertura que va mucho más allá de su afiliación sindical. Por ende, no obstante ser pocos, ser menos del 10% de los trabajadores sindicalizados en Francia, la cobertura llega al 95% y en algunos años ha llegado casi al 99%. Eso es por los mecanismos de extensión sindical y que tienen que ver con definir ese rol que establece el sistema. Ahora, es llamativo, alta tasa de recaudación fiscal, alta tasa de cobertura sindical. Y tenemos también una sociedad de bienestar, donde tenemos estándares sociales envidiables para toda Latinoamérica, por ejemplo, que no se centra en esa estructura tributaria. Entonces, yo creo que hay un tema que tenemos que ir abordando en adelante y que seguramente o debiera estar en las definiciones que vienen. Un tema que siempre los programas uno los ve como genéricos, pero si uno ve los programas presidenciales y lo analiza todo, en este tema han sido extremadamente genéricos y todo indica que nadie quiere que cambie mucho el asunto. Eso es lo que a uno le da como cierta preocupación. Nadie quiere que nos enteremos muy bien de que esta dimensión existe y que es relevante y que tiene un significado social profundo. Así es, gracias Raúl. Pero también eso podría estar cruzado quizás porque claramente un programa de gobierno, ¿no es cierto?, dado todo el ecosistema que hoy día está rodeando a las decisiones políticas, finalmente pudiese hacer que algunos medios tergiversaran, ponte tú, algunas propuestas y se dedicaran básicamente a infligir el miedo respecto a ciertas propuestas que pudiesen ser un poco más o bastante más progresistas en este caso. Ahora, sobre lo mismo, ya de alguna forma hemos conversado sobre el diagnóstico. Ahora, ¿qué propuesta podríamos tener desde el punto de vista de los trabajadores respecto a cómo hacer que la ciudadanía, que los trabajadores mismos, ¿no es cierto?, tengan sí interés en todo el tema tributario y que de alguna manera se entienda que el sistema tributarios ayudan de alguna forma, ¿no es cierto?, a mejorar y equiparar, ¿no es cierto?, la gran diferencia que tenemos en Chile, la injusticia que están en nuestra sociedad. Y por otra parte también tenemos que, si miramos, como explicaba Raúl, algunos lugares o algunos países del viejo continente, nos vamos a encontrar con que la fortaleza justamente de las organizaciones sindicales ha permitido estos avances que se mencionaban y han tenido voz, han tenido opinión y han tenido propuestas respecto al tema no tan solo tributarios, sino que también sobre qué hacer con esos tributos, sobre temas de formación, sobre educación, sobre temas de empleo. Hay bastante trecho camino por recorrer ahí por parte de nuestras organizaciones sindicales. Fabián, ¿cómo ves tú este tema, ¿no es cierto? ¿Qué pudiésemos hacer para poder trabajar de mejor forma el interés por parte de los trabajadores y obviamente también, para qué no lo vamos a decir de otra manera, por parte de los representantes de los trabajadores? O sea,
decimos que los trabajadores no tienen mucho interés porque tampoco tienen mucho conocimiento, pero no sé si será eso también muy distinto en general en el mundo de los dirigentes sindicales y dirigentes sindicales. Bueno, mira, yo creo que esto también tiene que ver con una correlación de fuerzas, ¿ya? A mayor cantidad de socios, los sindicatos pueden, por ejemplo, tener asesores, por ejemplo, poder educar, digamos, eso también el poder de negociación, digamos. Mira, nosotros somos 10 empresas portuarias a lo largo de todo Chile, ¿ya? Movemos la carga con más valor en Chile, ¿ya? El mayor movimiento de contenedores está en nuestro... Pero las empresas son muy chiquititas, tienen muy pocos trabajadores. No, ninguna supera los 60 trabajadores, ni una. 60, 70, no más que eso, ¿ya? Entonces, y además las empresas están divididas en 10, aunque funcionan como una, porque tienen alguien que las regula, están divididas en 10. Entonces, la atomización por un lado, ¿cierto? La falta de educación por otro, porque es necesario, además, educar a la gente y explicarle qué pasa con los impuestos, digamos, ¿ya? De una manera didáctica, como estamos tratando de, ¿cierto? Nosotros no somos expertos aquí en el tema tributario, pero, ¿cierto? Estamos tratando de explicar desde un punto de vista más lógico, no más que lógico propia de uno, digamos. Entonces, hay que explicarle a la gente con los tributos, Patricio lo dijo hace un rato, hay que saber dónde van a parar esos impuestos. Eso es muy necesario. ¿Qué se hace con esos impuestos? ¿Esos impuestos van a ir a parar al erario nacional o van a ser regionales? ¿Qué pasaría si los impuestos fueran regionales? Muchas regiones se verían... Santiago prácticamente no tendría tributos porque no tiene empresas, no tiene muchos lugares donde recaudar. Entonces, creo que es interesante que nosotros, como dirigentes, a la pregunta si los dirigentes están muy a caballo del tema tributario, yo con la manita en el corazón diría que no. ¿Ya? Me incluyo. ¿Ya? Me incluyo, no soy un ¿Y qué experto. ¿Qué hacemos ahí, Fabián? ¿Qué crees tú? Yo creo que primero hay que tomar la batuta y explicarle a los compañeros. Segundo, pedir que esos tributos vayan a parar, ¿cierto?, donde tienen que ir a parar. Y además, tiene que haber alguna suerte de, creo yo, con respecto al IVA, por ejemplo, yo creo que en el IVA hay que pagar ese impuesto, pero ciertas partes del impuesto debieran ir, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de los libros, de la educación, de algunas otras cosas, los costos que tienen que pagar los trabajadores, etcétera, eso debiese tener quizás un valor distinto, ¿ya? Yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy día, ¿ya? Eso es lo que hay que trabajar, educar especialmente y transparentar los costos, y yo creo más en los impuestos regionales que a nivel nacional. Perfecto. Perdone, yo quería plantear algo del tema de los impuestos. La gente cuando visualiza que un impuesto se está haciendo efectivo, como que no le duele el pagar. Entonces, yo me voy al sistema de salud que tenemos, sistema FONASA. ¿Qué pasaría si el sistema de salud que tenemos, nosotros tenemos tramos A, B, C y D? Entonces, las mayores personas que tienen mayores ganancias están en el tramo D, pero que no hemos hecho algo o no hemos propuesto decir, oye, hagamos un D mejorado, y donde las personas que digan, oye, ¿sabes qué? Los que ganan más, váyanse al D mejorado y pagan una cantidad mayor de impuestos. ¿Y qué es lo que ocurriría? Que nosotros estaríamos alimentando el sistema que tenemos, y el sistema de salud de los hospitales es súper bueno. Si ustedes me lo preguntan, excelentes profesionales, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos la alternativa del particular. Pero no, en el sistema FONASA da 4 tramos y da el 7%, pero si nosotros dijéramos, igual que el sistema privado, dijéramos, oye, tenía el 7 mejorado, por ahí yo creo que tendríamos que ir buscando cosas que la gente vaya percibiendo, que cuando vaya a hacer una atención ya ha pagado una cantidad. Porque si ahora tú te vas al sistema, por ejemplo, el sistema, la gente que trabaja en la minería tiene alto ingreso,
¿Y dónde se atiende? En el sistema privado. Pero si le ocurre un accidente en Chiloé, ¿dónde se va a atender? No se va a atender en el sistema privado, no va a ir a una clínica en Chiloé, sino que se va a ir a atender a un hospital de Chiloé, con los impuestos de todo. Entonces, eso es lo que nosotros yo creo que teníamos que buscar alternativas. Y ahí es donde a la gente va a percibir recién que su dinero se está siendo bien utilizado. Eso es por mi parte. No sé si hay más propuestas, pero yo creo que tenemos que buscar alternativas de mejora del sistema público que tenemos. Perfecto, gracias. Raúl. Sí, dime. Respecto a la alternativa, Ajá. mira, yo estimo que las alternativas son múltiples. Me parece muy razonable lo que indica Fabián respecto al tema del impuesto regional o regionalizar el tema de los tributos. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa con la actividad o con los efectos sociales que tienen generalmente actividades como las actividades productivas. La minería es un caso muy elocuente. Tenemos pasivos medioambientales, tenemos efectos sociales notorios en la zona minera que lo dicen y que no tienen correlación con el tributo o con el destino que se le puede dar al tributo. Me hace mucho sentido también lo que indica Patricio, el tema de establecer estas gradientes para que el sistema público no termine subsidiando a todos los beneficios o todos los elementos privados que se dan en las prestaciones. Yo diría que alternativas para analizar. El tema de la corrección de los tramos de renta. Debe haber un efecto en los tramos de renta. Y en sentido de tratar de acabar con estos regímenes semi-integrados que tenemos, donde no se sabe y no se define bien la línea en que tributan las empresas y que tributan las personas. Esa es una situación que genera opacidad en el sistema y que da margen al tema de la elusión de manera creciente. Nosotros tenemos auténticas factorías de elusión tributaria. Tenemos estudios jurídicos que transitan con mucha facilidad desde la economía chilena a los paraísos fiscales. Y con absoluta naturalidad se realizan maniobras en paraísos fiscales que son elementos completos de elusión. Tenemos el tema de la evasión tributaria. El tema de la evasión tributaria es un tema muy poderoso que debe instalarse en la OCDE. Por cada dólar que se invierte en contraevasión, se producen $100. Ciertamente es algo que ocurre en las primeras etapas, ¿cierto? No podemos decir que vamos a tener siempre un rendimiento de esa naturaleza, pero ciertamente tenemos un problema grave de evasión fiscal. Entonces creo que más allá del tema de estos mecanismos de control, tenemos que también establecer un direccionamiento del gasto público. El gasto público debe ir conducido a transferir determinadas partes de la riqueza, de la recaudación, a actividades que sean productivas y de futuro. Por ejemplo, existen aquí empresas que tienen regulación, como por ejemplo la distribución, la transmisión y la generación eléctrica, que generan riqueza, generan mucha riqueza. Y uno no entiende por qué no lo administra el Estado, con las mismas normas que tienen los privados, con los mismos elementos que tienen los privados, y con la única diferencial que en lugar de ser remesado al extranjero, sea distribuido al gasto público. O sea, creo que hay criterios que permiten mejorar la política fiscal y generar estas condiciones. Debiera existir responsabilidad fiscal responsabilidad política respecto al ejercicio del presupuesto. El presupuesto debía ser un hecho público, debía ser un hecho público y las finalidades del presupuesto debían quedar absolutamente explícitas. Yo creo que es un tema que da como para mucho y que lo podemos conversar con detalle en otra ocasión, pero creo que lo importante es tomar conciencia de que esto puede ser algo muy relevante y que tenemos que tomar una posición al respecto. Perfecto. Gracias, Raúl. Bueno, ya llevamos casi una hora de esta conversación, viendo la presentación de Raúl. Y quizás ir a la última parte de tu presentación, Raúl, y voy a quedar contigo mismo, digamos, en el sentido
¿Tú también hiciste alguna mirada respecto a la propuesta en los programas de gobierno de Gabriel Boric y de Daniel Jadwe? Sin embargo, bueno, ya tenemos solamente en esa área, ¿no es cierto?, un solo candidato, que sería Gabriel Boric, y yo entiendo que están trabajando algunos de los equipos justamente para poder fusionar y tener una propuesta que incorpore, ¿no es cierto?, también dentro del programa de Jadwe. Ahora, ¿cuál es la visión que te parece a ti, Raúl, que falta incorporar ahí en la mirada que tú le has dado, ¿no es cierto?, respecto a estos temas, más allá de que solamente se enuncian algunas cosas en concreto, ¿no es cierto?, o qué temas favorables podríamos ver. Y quizás también cruzar un poco la vereda y ver qué podríamos esperar en temas tributarios del punto de vista, ¿no es cierto?, de la nueva o ex nueva mayoría, ¿no es cierto?, ya que tiene tres precandidatos, entiendo, dos precandidatos y un precandidato, y por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, harto más, pues tenemos desde Sichel, que está representando a Chile Vamos en esta primera vuelta, pero ya entiendo que una cantidad enorme de candidaturas presentadas en el CERVEL, que por lo menos están en camino a ser formalizadas. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta original, ¿cómo ves tú, ¿no es cierto?, la aproximación que pudiese tener estas propuestas de programas de gobierno respecto al tema tributario en cuanto a lo que nos espera en el futuro próximo? Sí, mira, yo creo que hay cosas, aspectos destacables transversales. Por ejemplo, que son muy de sentido común, pero que todavía no están. El tema de la eliminación de ciertas exenciones. Hay impuestos hay empresas o giros que están liberados del pago de IVA. Y eso no tiene ninguna justificación. Ciertas exenciones, como por ejemplo, que esté exento de pago de impuestos a las ganancias del capital. Una cuestión que es bastante obvia y que tiene que desaparecer. Y creo que otro de los elementos favorables es que aparentemente todos están empeñados en la reducción de la evasión fiscal. Ahora, ¿qué creo que debiera existir? Más desarrollo. Más desarrollo porque son materias técnicas que tienen un componente importante donde se utiliza la información o la ausencia de información como un elemento de asimetría para posicionar ciertas condiciones que no siempre tienen que ver con el beneficio social, sino con la defensa del grupo de determinado grupo de interés. Entonces, yo creo que debiera profundizarse, pero si tú me preguntas qué podría yo exaltar de positivo en esta, serían esos puntos: la eliminación de las exenciones, de ciertas exenciones, la política anti-evasión. Y lo que yo erradicaría de la terminología tanto de Boric y de Jadwe es que el royalty no debe ser considerado impuesto. El royalty no es impuesto. Entonces, eso tenemos que erradicarlo porque es el elemento fundamental para confundir la discusión y hacer que la discusión finalmente sea inconducente y nos lleve a determinar que vamos a generar cargas tributarias excesivas y que finalmente el proyecto royalty minero sea tipificado como algo inconstitucional. Eso básicamente es lo que yo rescataría. Perfecto, gracias, Raúl. Patricio, respecto al mismo punto y que incorpora justamente, Raúl, al final de su respuesta el tema del royalty. ¿Cómo lo ven ustedes desde el mundo de la minería, todos estos temas de programas de los distintos candidatos a gobierno? Y además el tema del royalty, que son temas que están hoy día rondando y que de alguna forma no ha habido un allanamiento muy claro, lo mismo, ¿no es cierto?, para el impuesto a los super ricos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en este ámbito? Yo creo que falta una política de transparencia en todo lo que viene en conjunto con todo lo que son los recursos naturales de la minería, ya sea el litio, ya sea el cobre. Entonces, eso es lo que falta, de una regularización. Si bien hay montos que están fijos en el royalty, muchos dicen hoy aumentar la cantidad y por el otro lado, en el caso de las mineras, tienen la amenaza porque juegan mucho con el miedo de, oye, si nos suben los impuestos, nosotros nos vamos a otro país. Entonces, yo creo que ahí falta una propuesta de parte de todos los candidatos presidenciales de que tiene que haber un estudio serio y de sanciones también por un tema de evasión. Perfecto.
Gracias, Patricio. Fabián, también ya terminando las últimas reflexiones sobre lo que estamos revisando. Sí, bueno, mira, yo coincido, digamos, yo soy uno de los convencidos que el Estado debe aumentar, pero para fiscalizar, ¿ya? Y especialmente en el tema de los impuestos. O sea, estuve leyendo a propósito de esto mismo, que es muy recomendado en el mundo aumentar la fiscalización porque aumenta en gran cantidad, disminuye mucho la evasión. Ahora, el tema de los impuestos, quizá en nuestro país debiera hacerse un análisis, como dice Raúl, muy importante sobre si vamos a pasar de tener impuestos a las personas como el gran componente, o el gran componente va a ser un impuesto a las empresas y sus ganancias, digamos, que duda cabe, digamos. O sea, nosotros somos un país de servicio, o sea, nosotros no somos un país productor, entonces la gran riqueza nuestra, que son los recursos naturales, están saliendo fuera del país. Entonces es obvio que nosotros de alguna manera debamos recuperar eso, ¿cierto?, que le estamos entregando a un privado, especialmente en el tema de la minería, ¿cierto? No solamente el cobre, sino que todo lo que significa la minería, ¿ya? Pero también otros recursos naturales que a mí me interesaría que estuviesen cautelados, ¿cierto?, como son, en el caso nuestro, ¿cierto?, las costas, el comercio internacional, digamos, cuando firmamos tratados de libre comercio, cómo queda nuestro país respecto al tema tributario. Muchas veces nuestro país pierde, digamos. Entonces, yo creo que en eso hay que trabajar, digamos, y trabajar bien, hacer un gran estudio, digamos, y definir quizás una cosa distinta y transparentar. Eso es obvio, hay que explicar eso muy bien para que la gente lo entienda. En eso creo yo, digamos, que debería ocurrir. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, ya hemos completado, ¿no es cierto?, el tiempo necesario, y no quisiera despedir este programa también agradeciendo a quienes nos han acompañado. Tenemos a Felipe Román, que nos estuvo acompañando, presidente de la Federación Minera, Manuel Hidalgo también con sus comentarios, Ronald Salcedo, de sindicato Spence, bueno, Manuel Hidalgo, asesor sindical, ¿no es cierto?, y muy vinculado al mundo de los trabajadores. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a Juan González, también está por ahí Pablo Cárcamo, también asesor, ¿no es cierto?, sociólogo, también magallánico, por lo que entiendo, y darle las gracias a ustedes por esta participación, a ti, Raúl, por tu exposición, y también la participación en la conversación posterior, Fabián, Patricio. Les queremos agradecer, y además aprovechar, ¿no es cierto?, hacer una invitación a todo el mundo de los trabajadores, a todo el mundo sindical, a contar con nosotros, contar con esta plataforma Eje Sindical Constituyente, que es una plataforma completamente abierta, donde hemos ido incorporando distintos compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, ya sea del mundo de la asesoría, del mundo de los sindicatos de distintas áreas, y la invitación, ¿no es cierto?, queda completamente abierta a tratar de aportar. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, este tipo de temáticas que también en algún momento van a ser parte del eje mismo que estamos trabajando para la nueva Constitución. Y con esto también queremos decir y tratar de aportar nuestro grano de arena justamente a que estos temas sean discutidos en la órbita laboral y la órbita sindical. Así que bueno, los dejo para que hagan sus últimas palabras, ¿no es cierto? Y nos estaremos ya despidiendo de este conversatorio número 52. Ya llevamos nuestro 52º conversatorio, partimos ya hace bastante tiempo y no hemos dejado, ¿no es cierto?, estar presentes semana a semana acompañándolo a ustedes. Así que, por favor, Fabián. Bueno, nuevamente, Alejandro, agradecer a los compañeros que participaron, ¿cierto? Agradecer al eje por la invitación, digamos, y el llamado yo creo que es a seguir trabajando y educando a las y los compañeros, digamos, en estos temas que son tan relevantes para nosotros y que pareciera ser que no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Perfecto. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Fabián. Patricio, por favor. Bueno, Alejandro y Raúl, se agradece la invitación, Eje Sindical, y al compañero ahí,
Ronald también, que fue parte de la participación acá. También la invitación es a seguir educándonos como líderes sindicales y hacernos visibles, porque la invisibilización es la que nos ha dejado de lado en varias decisiones. Eso es más que nada, y yo creo que tenemos que ser partícipes de lo que está ocurriendo como país. Esa es la invitación. Perfecto, gracias Patricio. Y Raúl, por favor. Bueno, como siempre, agradecido por la oportunidad y esperando que podamos abordar estos temas en el futuro, y muy agradecido nuevamente por la opción de poder conversar con ustedes.